ya tiene pinta de que Pablo es muy majo y seguro que va todo muy guay. Pues nada, voy a presentar, que además hoy es el programa número 10 de la tercera temporada. Muy bien. Bienvenido todo el mundo al tercer programa, al 10º programa de la tercera temporada de Merienda Cena con Ad Absurdum. Como siempre, es el 10º programa de la Merienda Cena, pero en realidad llevamos ya... ¿Cuánto? Que son 13 de los... No, 14 o 15 de Merienda Fluzo, más estos 10 que todavía no hemos terminado, porque todavía quedan unas cuantas semanas más de Holgorio por aquí por Twitch. Como siempre, Ad Absurdum, ya sabéis que lo forman tres patas: David Omar, Hola. Isaac, que no está hoy con nosotros, y yo mismo, Juan Jesús. Hoy estábamos hablando de que tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar, saltamos al siglo XX, que de hecho me sorprendió un poco que hubiera gente por redes sociales que nos increpase cuando dijimos que íbamos a hablar del tema, diciendo que ya estaba bien, que no hablábamos de la edad contemporánea. Y yo me quedé como, pues es verdad. O sea, ese es el nivel de Yo la ajeno. verdad es que todavía no he hecho esa lógica, ¿eh? No me tuvimos a David Alegre hace muy poco. Yo creo que el tweet fue más o menos antes de Alegre o muy poco después, pero sí, cierto, tuvimos a David Alegre. Eso es cierto. Pero es verdad que a lo mejor de manera natural tendemos a traer temáticas un poco más antiguas, porque a lo mejor nos pilla un poco más cerca el tema, nos gusta más, no lo sé, no lo sé. Yo quería comentar una cosa antes de empezar. Nos ha pasado una noticia. Bueno, la voy a poner directamente porque será más fácil. ¿Vale? La pongo por aquí. Muere el divulgador Fernando García de Cortázar. ¿Vale? Es una noticia pues triste. Yo creo que Cortázar es una persona que de alguna manera ha estado en muchas casas. De hecho, a mí se me regaló me regalaron hace muchos años en un cumpleaños, con 17 o con por ahí años, un libro suyo sobre artes. Y de alguna manera pues es una persona que como divulgador pues ha estado siempre ahí al pie del cañón. Hablaba antes con David de que es uno de estos autores que como que tienes en casa y no tienes muy claro si lo has leído o si no. Después ya he hecho el razonamiento y sí que leí el de los perdedores de la historia de España. Pues esto también me va a servir para una cosa que creo que es interesante que hagamos de vez en cuando aquí. En los comentarios de esta noticia, que al final sé que son los comentarios de un periódico, ¿vale? Que es como si Twitter es un pozo, pues debajo del pozo está esto. Pero, pero aún así me ha parecido interesante. No sé muy bien por qué los he abierto, pero leo lo siguiente, ¿vale? Los comentarios de la noticia. Dice una persona: mis más sinceras condolencias, ha muerto un buen hombre y un magnífico historiador, amante, aquí viene ya, amante de la verdad histórica, enemigo de sectarismo y enamorado de España. Eso último me parece que está muy bien, pero lo anterior es como muy gratuito. Descanse en paz. Vale. Dice el otro comentario: historiador de lectura clara, amena y documentada. Vale. Recomendable especialmente en estos tiempos de sesgo, donde la historia se quiere contar con sesgo ideológico. Entonces me llama la atención la manera de reivindicar a este buen señor. De repente es esa. O sea, no es... Me ha gustado mucho sus obras, me han ayudado a comprender mejor el pasado. Era un hombre... En fin, hay frases que en realidad pues son buenas frases, pero las otras van en el sentido de lo mal que se hace la historia hoy en día, lo sectaria que es y el sesgo ideológico que tiene la historia hoy en día. Yo simplemente quería decir que, bueno, que hay un error ahí, evidentemente. Y es que sesgo ideológico, o ideología más bien, hay siempre. También en Cortázar, y muchas veces está simplemente de manera inconsciente en la persona que lo escribe. Porque al final la propia, tirando un poco, que he terminado hace poco la lectura del libro que tendremos en el futuro, en unas semanas, al autor. No me acuerdo del título, la verdad. Es que, perdóname que yo... El libro de Rodrigo Villalobos, de comunismo originario y lucha de clases en la Iberia prehistórica. Tendremos en unas semanas al autor con nosotros. Se habla mucho de eso también, ¿no? Del cómo
La manera en la que vemos el pasado o el presente está condicionada por, primero, pues en el momento que vivimos, en lo que pensamos, etcétera, que es un poco iluso el pensar que eso no va a influir en cómo escribimos el pasado. Entonces, eso lo vamos a ver siempre. No es una cuestión de que Cortázar sea un alma impoluta al respecto. El hombre era un jesuita que había sido educado en Deusto. Pues, ¿vale? Quiero decir que evidentemente, o educado, perdón, catedrático de Deusto, más bien, que me he equivocado con eso. Y director de la Fundación Vocento. Entonces, cuando normalmente decimos que algo es ideológico, que es una manera de decir que algo es malo, lo que estamos haciendo es decir que que no me gusta, que es contrario a lo que yo pienso y por tanto es ideológico. No así lo que yo hago, que por supuesto no es ideológico. Magnífico y maravilloso y neutral, no así lo que hace la persona que piensa distinto. De repente, iba a decir una tontería y me he ido por aquí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de ideología, pero con Pablo Alcántara. Le paso ya el enlace. Pásaselo. De repente se ha ido la gente del chat, es que de verdad, muy intenso esto. a mí esas cosas me flipan, ¿no? Es como, voy a entrar a esta noticia triste en la que una persona ha fallecido y voy a decir que era el puto amo. Genial. Pero el girito, ¿no? Hay una cosa que pasó, o sea, el mejor ejemplo fue el de Loquillo con el de Jarabe de Palo cuando murió. Y es que mucha gente aprovecha la muerte de otra persona para meter su mensaje, yo. Voy a aprovechar que esta persona ha muerto para contarte yo. Hombre. A ver, hay gente que lo disimula mejor, pero eso por supuesto. Pau Donés, eso, no me sale el nombre. Ay. La cena va a ser intensa. Sí, sí. Sí que lo va a ser. No, que va. Pau Donés. Todo es ideológico, la cosa es confrontar ideas, tener necesidad de la academia de contraste y contrariar los estudios. Claro, pero sí, lo que yo señalaba simplemente era que me hace mucha gracia eso de que es ideológico solo lo que dice el contrario y la palabra se usa como algo negativo para quitarle peso, para decir que eso que dice no está bien y está pues sesgado, no así la opinión neutral del otro. Pero bueno, tontería. Aquí está Pablo. Muy buenas. Buenas, ¿me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Genial. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de esta entrevista. Pues a ver si... Después de todas las que has hecho ya poco te vamos a sorprender. Bueno, hombre, a ver, nunca se sabe. Sí, bueno, ahora te preguntaremos sobre eso. Dame un segundo que estoy colocando un poco las cabezas. Que esto parece que no, pero tiene su aquel. A ver. Yo creo que... No sé si he mejorado algo. No, he empeorado. Ahora. Ya está. Bien. A ver... Ya estamos por aquí. Bueno, vamos a hacer una pequeña ficha, una pequeña biografía para que la gente que no sepa quién eres, pues tenga un par de datos tuyos y luego ya entramos en lo que son las preguntas como tal. Pablo Alcántara es nacido en Avilés, que en unos días estaré por allí en un festival. Como cada verano. Como cada verano ya. Soy muy de ir a Avilés. Anda. He ido 8 años ya, creo. Sí. Nació en Avilés, graduado en Historia por la Universidad de Oviedo y experto en represión del franquismo y en la transición. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, cuya la tesis se titula El águila gris, policía política contra obreros y estudiantes bajo la dictadura franquista en Asturias y Madrid 1956-1976, que es la base del libro, más o menos la base del libro del que venimos a hablar hoy. Pero además también has hecho divulgación en diversos medios de comunicación y también has participado como colaborador en otros libros y eres autor de un libro que se denomina La lucha contra el franquismo en Asturias. ¿Es así o no es así? Es así. Hola, muy buenas. La primera pregunta, un poco por
porque es la base del libro, es sobre precisamente el hecho de que sea una tesis previa. Ese paso digamos, un libro más enfocado a la venta al gran público, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido más fácil de lo que imaginabas? Y también, si has añadido mucho y ha cambiado mucho el libro, o más o menos es el mismo contenido. Bueno, la verdad que ha sido un proceso bastante complicado porque, claro, yo estoy acostumbrado, ¿no? A, bueno, pues eso, hacer investigación académica, histórica, ¿no? Pues eso, en una universidad o en pues, centros de investigación y demás. También tengo cierta experiencia, como bien has dicho, ¿no? En hacer artículos de divulgación y tal, porque, bueno, yo entiendo también que los historiadores, ¿no? Tenemos que hacer divulgación, ¿no? Que tenemos que estar, pues eso, en los medios de comunicación, en la prensa y demás. Pero bueno, sí que, pues eso, de hecho he estado pues un año prácticamente, ¿no? Pues sobre todo pues revisando mucho, pues porque claro, en la tesis pues te centras mucho más en aspectos teóricos y demás que de cara a la divulgación no interesan tanto, ¿no? Al gran público y demás, ¿no? Porque se van a hacer muy pesados, ¿no? También mucha revisión de escritura y demás. Pero bueno, ha sido un proceso muy bonito y yo creo que muy necesario, ¿no? Porque yo creo que los historiadores, yo creo que tenemos que oír mucho, o sea, tenemos que salir de la academia, ¿no? Y tenemos que salir de las universidades y también ir a divulgar, ¿no? Divulgar, pues eso, en los medios de comunicación, divulgar en la sociedad, hacer cosas como esta, ¿no? Como este canal de Twitch y demás, porque yo creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces hay grandes avances, ¿no? En lo que es la investigación, pero no se conocen por el gran público, ¿no? Yo creo que la gente sí que tiene interés por la historia, pero claro, si no se lo hacemos llegar a la gente, pues es muy difícil que comprendan ese interés o que les llegue a llegar ese interés, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que eso ha sido un proceso muy bonito y sí que, sobre todo, ha habido muchos cambios, eso de, pues, de la forma de escribir, sí que hay algunas cosas que he añadido nuevas y demás que han aparecido también en este último año, bibliografía nueva, alguna documentación nueva. Pero bueno, no ha cambiado mucho, pero bueno, sí que pues he intentado que sea como un lenguaje mucho más accesible al gran público. ¿Y te esperabas el éxito que ha tenido? Porque estamos hablando de que en abril era el quinto libro más vendido de historia, estuviste en la Feria del Libro de Madrid, te han entrevistado en un montón de periódicos, en La Vanguardia, por ejemplo, en Tirada Nacional, en La Sexta, has tenido muchísimas presentaciones. ¿Te esperabas esa acogida? Bueno, la verdad que sí que me esperaba que tuviera cierta repercusión, porque bueno, es verdad que la tesis es la primera tesis sobre el tema, sobre la brigada político-social, y sí que, bueno, es el primer libro que trata a lo que es esta policía política, ¿no? En todas sus dimensiones y demás, y bueno, de hecho, antes de que publicara este libro, solo había 5 libros que trataban este tema, ¿no? En Cataluña, en Valencia y en Zaragoza, si no me equivoco. Pero tanta no, la verdad, de hecho estoy muchas veces muy abrumado, ¿no? Porque, joder, es como, muchas veces eso me llaman de medios, en la 2 también, en la televisión, es tremendo, ¿no? Y yo creo que viene de ahí, ¿no? Viene, ¿no? De esa, pues eso, de ese vacío que había, ¿no? De ese vacío que había en la investigación y de que, bueno, en los últimos años sobre este tema, ¿no? Ha habido bastante, pues, reportajes en los medios de comunicación, documentales que han tratado este tema de la brigada político-social, incluso 2 series en Movistar y demás. Y yo creo que, bueno, pues al llenar este vacío que había en lo que es en la investigación académica, pues a mucha gente le ha llegado a interesar, ¿no? Y la verdad que, aunque me siento un poco abrumado por el éxito que está teniendo, por la repercusión más bien, sí que me esperaba que tuviera repercusión, vamos. Mm. Hay una pregunta que te han hecho 1 millón de veces y nosotros te la vamos a hacer otra vez. Pero es que creo que es interesante que la gente lo entienda, sobre todo la gente que es ajena a la historia, que reciba la explicación de una persona que se dedica a eso y además tú que creo que estabas opositando a archivos, ¿no? Y es la dificultad que tiene el estudio de este periodo que estamos tratando, del franquismo y demás, la dificultad que hay en el acceso a las fuentes, a los archivos. Si puedes explicarle a la gente cuáles son las dificultades que os encontráis, los que os dedicáis a eso. Sí, bueno, la verdad que es verdad que se me lo han preguntado mucho, pero porque es verdad que no lo conoce el gran público, ¿no? El tema de la dificultad de acceso a las fuentes, ¿no? De hecho, bueno, en este país, ¿no? Porque, bueno, en otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? En Alemania, en Portugal, incluso en Estados Unidos, hay incluso, bueno, por ejemplo, en mi libro, ¿no? Que trató las relaciones entre la CIA, que luego imagino que hablaremos igual de ello, sobre la CIA y la brigada político-social. Yo he podido desde mi casa consultar los archivos de la CIA en Internet, ¿no? Porque están colgados en su página web. Sin embargo, aquí en España, pues mucho de lo que es, sobre todo en los últimos años del franquismo, ¿no? Y los primeros años de la transición y demás, el acceso a las fuentes es muy difícil, ¿no? Por la Ley de Secretos Oficiales, que es una ley de época franquista, del año 68, que impide ver mucha de la documentación, ¿no? Eso, de los últimos años de la dictadura y de la transición. Y luego está la Ley de Patrimonio Histórico,
que impide que mucha de la documentación policial, personal, de gente que pues sigue viva o murió hace menos de 25 años, pues no se pueda consultar, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un problema que pues eso, documentación pues, de policías, militares, políticos del franquismo, pues no se puede ver, ¿no? Todavía, ¿no? Y pues es documentación que tiene un interés social importante, ¿no? Y joder, pues que no se pueda ver porque, o sea, cosas que pasaron hace 50, 60 años, porque tenga que afectar a la seguridad nacional, que es lo que dice la ley de secretos oficiales, ¿no? Que si hay documentación que afecta a la seguridad nacional y demás, tiene que ser un secreto. Pero, hombre, cosas que pasaron hace 50, 60 años con el cambio de régimen que hubo y demás, pues, hombre, yo creo que deberían poderse consultar para todos los investigadores, ¿no? Y en este país tenemos esa dificultad que no la hay en otros países de Europa o incluso Estados Unidos, ¿no? Una pregunta personal con respecto a esto. ¿Esa falta de ganas de cambiar eso responde a pereza, a ignorancia o a simplemente dificultar? Porque no entiendo que simplemente se quiera dificultar ese tipo de investigación. Hombre, también creo que hay una cuestión política, ¿no? Porque, bueno, en los últimos años sí que se ha hablado mucho, ¿no? En el Parlamento y demás, y bueno, diferentes organizaciones de archiveros, organizaciones de la sociedad civil, de víctimas del franquismo, ¿no? Han pedido que haya un cambio en la ley de secretos oficiales y se ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Pero, pues de momento, eso, mucho, se ha hablado mucho, mucho, pero de momento se ha escondido en un cajón, digamos, lo que es la reforma de la ley de secretos oficiales, ¿no? Que lo único que se pide es que haya un límite temporal, porque es que ahora mismo no lo hay, no lo hay. De hecho, mira, porque hace un par de años sí que se hizo una reforma para que del año 68 para atrás no fuera secreto oficial ya, o sea, se podía desclasificar. Pero antes se aplicaba con retroactividad. De hecho, en Madrid, bueno, presenté con un amigo el libro y me contó que hace unos años lo que era toda la documentación sobre el bombardeo del Maine, que fue lo que provocó la guerra de Cuba en 1898, no se podía consultar muchas cosas, de cosas del siglo XIX, o sea, es increíble, ¿no? Entonces yo creo que hay también una cuestión política, ¿no? De que, bueno, pues también pues hay gente viva, ¿no? Todavía de que pues muchos de esos papeles están sus nombres y yo creo que no quieren que se sepa lo que pasó, ¿no? Pero bueno, yo creo que en una sociedad democrática pues se debe poder consultar toda esa documentación, como pasa, joder, en el caso de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Mm. Amigos y compañeros nuestros que también se dedican al estudio del franquismo y de la transición, nos han dicho que muchas veces las dificultades ni siquiera son cuestiones legales, sino que muchas veces es el propio trato dentro de los archivos, que te ponen trabas a la hora de consultar determinada documentación que sí que deberían legalmente dejarte consultar. ¿Tú te has encontrado alguna situación así? Claro, bueno, otra falta, ahora no es por defender el gremio en el que estoy opositando, pero bueno, otra cuestión también es la falta de personal en los propios archivos, ¿no? Porque claro, tú puedes tener una ley o sea, una ley muy accesible, ¿no? Que permita acceso a la documentación, pero claro, si no hay gente en los archivos para poder pues, suministrar la documentación o para poder, porque antes de tú dar un documento tienes que saber qué pone ahí o de qué trata, ¿no? Tiene que haber, pues eso, una clasificación de esa documentación. Claro, si no hay gente que clasifique esos documentos, pues es difícil poder saber, o sea, el poder dar esa documentación a los propios investigadores, ¿no? Entonces, claro, de hecho, bueno, había muchos casos que no han afectado a mí, pero por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial de Alicante, bueno, hay muchos archivos históricos provinciales que solo abren 2 días a la semana, claro, porque no hay personal suficiente, ¿no? Entonces, hay muchos problemas de eso, de falta de medios, de personal en los propios archivos. Entonces, claro, también aparte de que hay unas leyes que sean más o menos accesibles, también la falta de personal, ¿no? Yo la verdad que, bueno, en general no he tenido muchas dificultades con el trato y demás. Sí que he tenido eso, dificultades de, por ejemplo, de acceso a documentación, ¿no? Por ejemplo, estar mirando un documento y de repente encontrarme un documento grapado y que pone que está grapado y tal, y que no se puede consultar por la ley, no sé qué. Y yo le pregunto al archivero, oye, ¿cuándo se va a poder consultar esto? Y me dicen, en 2038. Pues nada, pues vale, o sea, es como... Pues ok, y, bueno, y no son cosas son cosas de la transición o del franquismo, o sea, tú ves cómo pues la verdad que es increíble, ¿no? Como, pues eso, hasta dentro de 20 o 30 años nos pueden consultar cosas que pasaron hace 50 o 60, ¿no? A nosotros también nos han contado anécdotas, lo que pasa es que no podemos contarlas aquí. Pero algún día os juntaremos a todos los que os dedicáis a ese periodo para que contéis este tipo de cosas. Sí, claro. Porque algunas son un poco curiosas. Hay una cosa que tú dices varias veces a lo largo del libro y que a nosotros nos ha parecido muy interesante, de hecho lo hemos comentado entre nosotros, y es que, claro, últimamente se ha hablado mucho de la brigada político-social, pero se ha hablado de personajes, de personas concretas. Y tú insistes en que si ponemos el foco en personas, al final perdemos la perspectiva histórica. ¿Puedes explicarle al público a qué te estás refiriendo con eso?
Claro, eso, en los últimos años, como bien dije antes, pues se ha hablado mucho, como has dicho tú también ahora, de la brigada político-social, pero claro, se ha puesto el foco, pues eso, en Antonio González Pacheco, ¿no? Billy el Niño, que yo creo que la mayoría de la gente que nos esté viendo, pues seguramente lo conozca, ¿no? Porque ha salido bastante en los medios de comunicación. Bueno, es verdad que hace 2 años que murió de víctima del COVID y demás, pero eso, se ha puesto el foco en ciertos personajes, ¿no? Y parece que era Billy el Niño el único torturador o el único policía sádico, cuando realmente, de hecho, Billy el Niño empezó a actuar en el año 69 y realmente durante la dictadura no tuvo ningún puesto relevante. Sí es verdad que tuvo un ascenso bastante fulgurante, de hecho lo hablo en el libro, ¿no? Que ascendió más de 500 puestos en la policía, en la dictadura, pero su carrera fue bastante efímera. De hecho, estuvo en el 69 y en el 82 ya se va a la empresa privada, ¿no? Fruto también de que, pues eso, era un policía bastante conocido por sus fechorías y por sus maltratos, y también, por ejemplo, estuvo encausado en la famosa matanza de Atocha, los abogados laboralistas, en el 77 y demás. Entonces, claro, digamos que él se marchó de la policía. Pero su carrera fue un poco más de una década, ¿no? Y sin embargo, pues parece como que él fue el policía más importante y ni mucho menos. Él fue una parte del engranaje, pero el engranaje fue mucho más complejo, la estructura era mucho más grande que el propio Billy el Niño. Y yo en el libro, obviamente la historia está hecha de hechos y personajes, y hay claro de los personajes y de los hechos, ¿no? Pero, pero claro, si nos centramos demasiado el foco en personas, pues muchas veces se puede perder la perspectiva de lo que fue la propia estructura de la brigada político-social y de su papel fundamental en la represión, ¿no? Conforme iba leyendo en el libro, he ido destacando algunos datos que me parecían curiosos, que me parecían llamativos y que me parecen bastante ilustrativos, que muchas veces no los tenemos en cuenta. Y es que cuando se habla de la posguerra, hay una cosa que se nos olvida, y es que tú dices que el estado de guerra estuvo vigente desde 1936 hasta 1948. ¿Qué interés había en mantener ese estado de guerra durante tanto tiempo? Estamos hablando de 12 años. Claro, no, de hecho, bueno, ahora están saliendo bastantes tesis interesantes hablando o sea, hablando de la guerra irregular, ¿no? De esos años, cuando acaba la guerra civil en el 39 hasta el año 48 y 52, hablan unos especialistas. Claro, en esa época es cuando está el movimiento guerrillero, ¿no? En zonas pues, como Asturias, Cataluña, en la zona del Levante, ¿no? Hay importantes movimientos guerrilleros, ¿no? Que intentan pues, hacer frente a la dictadura. Primero intentando sobrevivir a la propia represión y demás, ¿no? Huyendo a los montes, ¿no? Como el caso asturiano y demás. Y luego, cuando sobre todo la Segunda Guerra Mundial se va desarrollando y digamos que los aliados comienzan a ganar la guerra a Hitler, pues los propios guerrilleros españoles dicen, bueno, pues aquí tenemos una oportunidad de intentar a ver si también derrocamos a Franco, ¿no? Aprovechando la oportunidad, ¿no? Y aprovechando también que muchos republicanos españoles lucharon con los aliados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Francia, ¿no? Y digamos que el movimiento guerrillero se activa y digamos que Franco, yo creo que en esos momentos temía un poco por su poder, ¿no? Pero luego, sin embargo, bueno, en el contexto de la Guerra Fría, digamos que aunque hay una condena al régimen franquista por parte de la ONU y demás, pero bueno, al final se queda un poco en el papel, ¿no? Porque, por ejemplo, la famosa Operación Reconquista, ¿no? El intento de 3.000 guerrilleros entrar en España, ¿no? Por el Valle de Arán desde Francia, pues fue un solo fracaso, porque al final las fuerzas aliadas de Gaulle y demás no ayudaron a los republicanos españoles a liberarse de Franco, ¿no? Entonces, digamos, claro, hasta el año 48 dura el estado de guerra porque es hasta esa época cuando dura el movimiento guerrillero que hace frente a Franco, claro, y digamos que tienen que mantener lo que es el país militarizado, porque si no, el poder de Franco se tambaleaba, ¿no? Y digamos que luego eso, el contexto de la Guerra Fría y demás, y de, pues eso, aunque hay una condena, pero no, en la práctica no pasa nada realmente, pues hace que el franquismo se mantenga vivo y luego eso, a partir del año 47, 48, digamos que laminan todo ese movimiento guerrillero que venía de esa gente que había luchado en el bando republicano durante la guerra civil y demás, ¿no? Hace unos días, de hecho, defendió su tesis Arnau Fernández. Sí, En de esa tesis he hablado, sí. Claro, es que me lo he imaginado, en la que defendía precisamente que la guerra es del 36 al 52, llega a decir que él defiende que se mantiene un poco la cronología. Sí, de hecho Arnau, Jorge Marcos, hay varios investigadores, ¿no? Que hablan de eso, de la guerra irregular y demás, del año 31 al año 52, de eso, de que no es verdad que no hay dos bandos enfrentados, pero digamos que sí que hay un conflicto armado, ¿no? Entre las guerrillas y luego pues la Guardia Civil, los militares, Falange y la propia brigada político-social, ¿no?
Y es interesante, ¿no? Porque es verdad que eso, claro, hasta, ¿cómo se explica que dure el estado de guerra hasta el año 48 si no hay digamos, un conflicto, ¿no? Obviamente no es un conflicto entre iguales, pero bueno, sí que hay un conflicto armado, ¿no? Y también ese contexto de la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Y es interesante, yo comparto bastante de las tesis de Arnau y de Jorge Marco, ¿no? Haces una comparación, dices que a diferencia de Italia y Alemania, la policía estaba mucho menos controlada por el partido político y más por el ejército. Como que en España todo estaba más militarizado, el ejército tenía más control que en Italia y en Alemania. ¿Esto es algo consciente, algo preparado por parte del régimen o simplemente se dio así? Claro, la gran diferencia, ¿no?, entre el nazismo y el fascismo italiano y el franquismo es que aquí realmente lo que es la Falange, realmente tú lo ves, la Falange antes de la Guerra Civil, la Falange era un partido muy pequeño, ¿no? O sea, durante la Segunda República. Era un partido bastante minoritario, no era un partido de masas como el partido nazi o el partido fascista italiano, ¿no? Entonces aquí lo que pasa, como han demostrado, bueno, diversos investigadores y demás, es que mientras que en Alemania y en Italia los partidos fascistas o nazis toman el Estado, aquí es el Estado el que toma el partido a Falange, ¿no? De hecho, es Franco el que se apodera, ¿no?, de la Falange y utiliza su parafernalia fascista y demás, nacional católica y demás, para encubrirse, ¿no? Porque de hecho Franco realmente, antes de la Guerra Civil y demás, era un militar conservador, católico. Pero Franco lo que es, de hecho, a lo largo del régimen, Franco es muy listo en cuanto a propagandista e ideólogo, ¿no? Y de hecho, él se adapta a las circunstancias políticas del momento, ¿no? De hecho, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando el eje va ganando, ¿no?, a la guerra, pues él adapta a posturas más fascistas o nazis. Y luego, claro, cuando los aliados van ganando la guerra, pues él, bueno, es más anticomunista, nacional católico, el tema Falange lo va arrinconando a un lado. Pero Franco realmente eso, es un militar obviamente conservador y de derechas y autoritario, pero realmente eso no tenía una, o sea, no era como Hitler o Mussolini, ¿no? Entonces digamos que, claro, digamos que lo importante de las policías, bueno, la policía política española frente a la nazi, la Gestapo, la policía política en Italia, es que aquí sobre todo eran los militares, ¿no?, los que controlaban la situación, ¿no? Y de hecho, pues muchos jefes de policía, gobernadores civiles que controlaban el orden público eran militares, ¿no? Y la Falange realmente no jugó ningún papel. O sea, sí que participó en la represión, ¿no? Sobre todo en los primeros años de la Guerra Civil, los primeros momentos de la Guerra Civil y en algunos momentos de la posguerra, pero no tuvo ningún papel destacado, ¿no?, en lo que es la represión pura y dura, ¿no?, de detenciones, fusilamientos, etcétera, ¿no? Entonces aquí es muy interesante, ¿no?, ver cómo pues, el franquismo, digamos que aprovechó el cascarón de Falange también junto con la Iglesia, obviamente, pues eso, para tener un cubrimiento ideológico, ¿no? Pero realmente cuando a Franco no le hizo falta, se deshizo de él, ¿no? De hecho, sobre el tema este de la militarización, hay un dato que citas tú que a mí me hizo muchísima gracia. Tuve que reírme cuando lo leí porque decía, más del 30% de los gobernadores civiles eran militares. Gobernadores civiles, militares. Claro. Sí, sí, no, de hecho, bueno, en el libro hablo, ¿no? Bueno, otros investigadores, Alejandro Pérez Olivares, que tiene una tesis muy interesante, ¿no?, sobre el Madrid ocupado, ¿no?, en la posguerra y demás, habla, ¿no?, de cómo, pues eso, hasta las basuras y el correo, los militares tenían un control, ¿no?, sobre ello, ¿no? Y luego sí que es verdad que, digamos, que, bueno, a raíz que el régimen va avanzando y demás, los militares pierden peso en lo que es el orden público, pero siempre están ahí, ¿no? De hecho, los consejos de guerra, ¿no?, contra militantes antifranquistas y demás, pues son los propios militares los que participan en ello, ¿no? Y luego, pues eso, los gobernadores civiles, como bien has dicho, ¿no?, pues muchos de ellos eran militares y luego incluso los ministros, ¿no?, del interior también, bueno, de gobernación de aquella, eran militares, ¿no? Porque claro, aquí eso, el franquismo, pues obviamente para él, eso, el franquismo, la subversión, pues era, o los temas políticos eran un problema de subversión del orden público, ¿no? Entonces, pues abordando de una forma, pues, de represión y de militarización total, ¿no?, del Estado y de la sociedad. Y en ese contexto es donde surge la Brigada Político-Social. Y hay otro dato llamativo, y es que tú dices que surge de la mano de la Gestapo, que la Gestapo colabora o influye mucho en esa creación, esa gestación de la Brigada Político-Social. ¿Hasta qué punto hay una relación entre la Alemania nazi y esa creación de la Policía Española, de este cuerpo de la Policía Española? Claro, o sea, bueno, digamos que sí que hay unos antecedentes de la propia Brigada Político-Social en España, ¿no? De hecho, en la dictadura de Primo de Rivera se crea la División de Investigación Social, que bueno, lo hablo en el libro y demás. De hecho, algunos de los miembros de la Brigada Político-Social venían de esa policía y también participaron, por ejemplo,
durante la Segunda República pues en la policía, ¿no? Contra el movimiento anarquista, durante la Revolución del 34 y demás. Pero sí, claro, luego eso, el golpe de Estado del 18 de julio del 36, la guerra civil y la posguerra, ¿no? Y la depuración del aparato de Estado republicano, claro, suponen un antes y un después, ¿no? Y digamos que la Gestapo tiene que ver mucho en el nacimiento de esa brigada político-social y también crear una policía totalmente ideologizada, ¿no? De hecho, en el año 38 hay un pacto entre las policías alemana y española, ¿no? Un pacto, pues eso, de, por ejemplo, de tener a alemanes que habían participado en las brigadas internacionales, o pactos económicos de ayuda, por ejemplo, para crear la policía española. Luego Himmler, ¿no? Que era el jefe de la Gestapo, en 1940 viaja a España, ¿no? Para recibir, entrevistarse, ¿no? Con autoridades policiales, con Serrano Suñer, el cuñado de Franco y que era ministro de Relaciones Exteriores en aquel momento. Y bueno, pues digamos que luego en el año 41 es cuando se crea la ley de policía y se crea la propia brigada político-social. Y no es casual, ¿no? Yo creo que ese viaje de Hitler y luego la creación de la propia brigada, ¿no? Y luego, bueno, muchos miembros de la brigada político-social que, por ejemplo, estaban en el País Vasco, en Cataluña, participan, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en lo que es, pues eso, en detención, ¿no? De republicanos, con la ayuda de la Gestapo, por ejemplo, el caso de Pedro Urraca, ¿no? Que habló en el libro, ¿no? Que ayudó a la detención de Lluís Companys, que es el presidente de la Generalitat, que estaba en Francia. O sea, digamos que muchas veces nos ha hablado por parte de cierta historiografía, ¿no? De que Franco nos salvó de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Franco nos salvó, ¿no? De las garras de la Alemania nazi. Y aquí, bueno, yo creo que esto es uno de los datos que demuestra que hubo unas relaciones muy importantes, no solo militares o de apoyo económico, sino incluso eso, de apoyo policial entre la Alemania nazi y la España franquista, ¿no? Que no fueron relaciones esporádicas, sino que fue una relación bastante profunda que obviamente pues después se cortó con la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La brigada político-social nace como una herramienta para reprimir al movimiento obrero y a los partidos políticos vinculados a ese movimiento obrero, los sindicatos, pero luego ampliando el foco hacia los estudiantes, hacia el mundo de la cultura. Y me parecía muy interesante el capítulo que dedica a hablar de la oposición de los estudiantes, que creo que es un subapartado dentro de un capítulo, en el que hablas de los estudiantes que, para que la gente entienda la importancia que llega a tener la oposición por parte de los universitarios, fueron los primeros en conseguir acabar con una institución franquista, dices tú en el libro, al acabar con el SEU en 1965, o sea, 10 años antes de que se acabase la dictadura. Sí, total, ¿no? De hecho, bueno, junto con el movimiento obrero, el movimiento estudiantil es el movimiento más importante, ¿no? De lucha contra la dictadura y, bueno, digamos que a partir del año 56, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, hay tímidos movimientos en los años 40, ¿no? El famoso Nicolás Sánchez Albornoz, ¿no? Que sigue vivo, ¿no? Y que sigue dando entrevistas, ¿no? Que participó en los primeros movimientos estudiantiles en los años 40, ¿no? Y que por ello fue encarcelado y luego le llevaron al Valle de los Caídos y demás. Que hay una película muy interesante que se llama Los Años Bárbaros, si no me equivoco, que es muy interesante, que habla sobre este tema, que la recomiendo. Pero bueno, digamos que se va a partir del año 56 y demás, cuando digamos que el movimiento estudiantil se amplifica, ¿no? Y digamos que eso consigue hacer frente a la dictadura y frente al régimen, ¿no? De hecho, en el libro hablo que porque eso consiguen acabar con el sindicato del régimen, con el sindicato franquista, y se consigue que se creen asambleas estudiantes y demás, obviamente clandestinas, ilegales, pero asambleas masivas, ¿no? Y para el régimen les pone un quebradero de cabeza. De hecho, en el año 65, los estudiantes, la policía se reúne en Madrid, ¿no? Para ver un poco lo que eran los movimientos en las universidades, para ver los propios movimientos pro régimen franquista, los propios movimientos de oposición. Y decían que, por ejemplo, eso, los movimientos a favor de la dictadura que estaban de capa caída y que la oposición está consiguiendo más y más gente, ¿no? Incluso que aquellos que estaban más pasivos y demás se podían en cualquier momento unir, ¿no? A la oposición antifranquista, y digamos que a finales de los años 60 y principios 70 el movimiento estudiantil jugó un papel fundamental, ¿no? Y no paró de movilizarse hasta el final de la dictadura, ¿no? Entonces, es un movimiento muy importante y que hubo una importante represión contra ese movimiento, ¿no? Los casos de asesinatos por parte de la policía de Enrique Ruano, ¿no? Que hablo en el libro, bueno, que es un caso muy famoso, ¿no? O Rafael Guijarro, que es un estudiante de Madrid que no es tan conocido ese caso, pues demuestran cómo la brigada político-social fue a por el movimiento estudiantil sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? De hecho, una demostración de los informes que tú decías, que me llamó la atención que durante el franquismo se elaborasen informes sobre la situación que había de oposición al régimen dentro de las universidades. Y esto es un dato que le lanzo a Juanje, porque a mí también me hizo muchas gracias, y es que cuando se habla del grado de afección o desafección que hay hacia el régimen, en el caso de la Universidad de Murcia es de total indiferencia.
No sé por qué, no me extraña. A nosotros ni nos iba ni nos venía. Ahora ya la cosa ha cambiado, pero en Sí, el... no, sí, dime. no, no, perdón, decid. No te iba a preguntar porque muchas veces, precisamente con esto de los estudiantes, se habla muchas veces, y de hecho mi padre lo dice, mi padre como vivió ese proceso, él te habla de que hay como distintas fases de represión de la dictadura. Sin embargo, yo he visto una entrevista tuya que tú decías que no hay una etapa más light dentro de la represión, sino que la represión fue siempre la misma. Sí, bueno, es que eso se tiende, bueno, pues muchas veces cuando evocamos nosotros la memoria personal nuestra, pues solemos intentar pues edulcorar muchas veces lo bueno y minimizar lo malo, ¿no? Porque obviamente queremos que lo malo no nos afecte, ¿no? A nuestra vida diaria y demás, ¿no? Pero tú cuando analizas un poco lo que es la represión de la dictadura, ¿no? Obviamente, pues no había los fusilamientos masivos en los años 70 como en los años 40, porque obviamente, claro, hay que analizar también el contexto internacional, el contexto, porque claro, España no es un país aislado, ¿no? Sino que vive en un mundo, ¿no? Y que obviamente, por ejemplo, en los años 60, 70, cuando, por ejemplo, se dan casos de, por ejemplo, el caso de Julián Grimau, ¿no? Que fue dirigente del Partido Comunista, ¿no? Que fue ejecutado por el franquismo, ¿no? Que hubo una gran repercusión internacional, pues claro, obviamente el franquismo no se la podía jugar en asesinar y fusilar a miles y miles de personas, ¿no? Pero obviamente la dictadura fue represiva de principio a fin, ¿no? Y todo aquel que se movilizaba contra la dictadura, pues podía caer en las garras de la brigada político-social, ¿no? Como antes explicabas, pues gente de la cultura, artistas, incluso sectores, ¿no? Que, bueno, al principio estaban más a favor del régimen, pues arquitectos, ingenieros, que también se movilizaron contra la dictadura al final del franquismo, digamos que también pueden caer en las garras de la brigada político-social, ¿no? Y puedan sufrir sus detenciones, podían pues, sufrir años y años de cárcel, ¿no? Por el simple hecho de repartir propaganda, manifestarse, etcétera. Y digamos que eso, que el franquismo, sobre todo, son los. Joder, porque es verdad que hubo épocas como más de reflujo en lo que es el movimiento de oposición, y claro, la represión no fue tan fuerte, pero claro, porque habían laminado la oposición en los años 50, ¿no? Pero digamos que cuando en los años 60 y 70 esa oposición se reactiva, la represión fue totalmente salvaje, ¿no? Y, joder, pues eso, no había los fusilamientos masivos que en los años de posguerra, pero claro, porque obviamente el contexto internacional había cambiado, ¿no? Pero sin embargo, eso, cualquiera que se oponía a la dictadura podía caer fácilmente en las garras de la brigada político-social. Y joder, es que los últimos fusilamientos de la dictadura fueron 2 meses antes de la muerte de Franco, ¿no? O sea, digamos que eso, que la pena de muerte, los encarcelamientos y tal estuvieron a la orden del día hasta el final de la dictadura, ¿no? Mm. Pero en relación a los estudiantes sí que hay como dos etapas. Una primera etapa en la que son más tímidos, ¿no? A la hora de reprimir esos movimientos, pero por una cuestión muy sencilla, es que la gente que estudiaba eran precisamente los hijos de las grandes autoridades. Que eso también es una cosa que se va repitiendo hasta el final del franquismo, porque eso, Javier Verdejo, el militante del PT, que se considera como la última víctima mortal del franquismo, él era hijo del gobernador civil no sé si era gobernador civil o delegado de gobierno de Almería. Sí, verdad. Sí, no, es interesante, ¿no? Ver esto, lo de los hijos de los vencedores, ¿no? Cómo se movilizan contra la dictadura. Y, por ejemplo, para la propia brigada político-social le chocó, ¿no? De hecho, en el libro hablo de varios testimonios personales de cómo el propio Nicolás Sánchez Albornoz, que hablé antes, cómo le sorprendía, ¿no? El que, pues eso, joder, gente que venía, pues hijos de la burguesía o hijos de grandes gerifantes del régimen se movilizaran contra la dictadura, ¿no? Pero claro, tú ves el cambio sociológico, ¿no? Del social, ¿no? De la propia, pues eso, de la propia oposición y de la propia sociedad del franquismo, ¿no? Como pues estos estudiantes, pues eso, que venían de hijos de, pues eso, de jefes del régimen franquista, pues se movilizaban contra el dictador porque obviamente pues querían más libertades, querían democracia, querían pues poder acceder a la cultura como se hacía en otros países de Europa y pues eso, digamos que eso, hay un cambio ahí importante, ¿no? Interesante y que eso, la brigada político-social le pide por un traspiés porque no entienden que esos hijos, pues que supuestamente lo tenían todo, se movilizaban contra la propia dictadura, ¿no? Sin embargo, lo hicieron. Y luego tenemos en el mundo de la cultura, me llama la atención que hay como una serie de personas que su nombre siempre aparece cuando se habla de antifranquismo. Aleixandre, Celaya, Matute y demás. Entonces mi pregunta es, ¿cómo toda esta gente que eran tan conocidos ya en ese momento y tan decididamente antifranquistas, cómo lograron esquivar a la brigada político-social o al régimen en general? Claro, o sea, porque lo que tú has dicho, ¿no? Porque muchos de estos eran conocidos y claro, pues el propio régimen franquista pues temía, ¿no? La repercusión internacional que podían tener sus detenciones y podían tener sus,
podían tener, pues eso, la represión o que les torturaran y demás, ¿no? De hecho, digamos, por ejemplo, con los estudiantes estos que se movilizaban contra la dictadura y demás, muchos les trataban en la prensa como don o de usted, ¿no? Que era raro tratar a los detenidos como si fueran, pues eso, grandes hombres, ¿no? Y era por este tema, porque temían que, pues eso, cualquier movimiento represivo, cualquier movimiento de torturas y demás, pues les pudiera caer encima, ¿no? Y pudiera caer pues una gran campaña internacional y a nivel incluso interno, ¿no? Que hubiera una crisis del régimen. De hecho, joder, las movilizaciones del año 56 de los estudiantes en Madrid hicieron que dimitieran 2 ministros de la propia dictadura, bueno, que Franco los hiciera dimitir, ¿no? Entonces tú ves como aquí, pues claro, si detenían a un Alexandre o si detenían a gente, pues eso, importante de la cultura, pues podían, pues eso, que hubiera una gran repercusión internacional. Entonces, bueno, como tampoco muchos de estos, pues tampoco estaban implicados políticamente, eso me refiero con organizaciones políticas, como otros casos, pues decían, bueno, les dejamos actuar y demás, que les podemos censurar sus obras y que las publiquen en el exilio, pero vamos, no vamos a detenerles porque esto puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, pues eso, pero sí que, por ejemplo, mucha gente implicada en la cultura, ¿no? Por ejemplo, actores, ¿no? Hablo en el libro, Tina Sainz, por ejemplo, Juan Diego, ¿no? O sea, muchos actores que sí que se implicaron y que sí que sufrieron multas y represión, porque claro, estos sí que estaban pues, ya metidos más en sindicatos, clandestinos, en el Partido Comunista, etcétera, ¿no? De hecho, me hizo gracia en la huelga de actores el caso de Rocío Dúrcal, porque Ah, por cierto, casi. no sabía que había pasado por el calabozo, y cuando lo leí hice una búsqueda rápida en Google y me sorprendió que quien intervino para sacarla de la cárcel fue Lola Flores. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que es muy curioso, ¿no? Eso como, joder, eso a finales de los años 70, o sea, a finales del franquismo, ¿no? Pues esos sectores que normalmente habían estado al lado del régimen se movilizan, ¿no? Y es porque, claro, digamos que hay una descomposición del propio régimen franquista, ¿no? Digamos que ya la represión no le sirve para sostener el propio régimen y, claro, había un cambio en la sociedad, ¿no? No solo entre los obreros, que ya pues, en un sector clásico de oposición, no solo los estudiantes, sino incluso esos sectores que habían estado, joder, incluso militares, ¿no? Militares que se oponen a la propia dictadura, ¿no? La famosa Unión Militar Democrática, la UMD, que es verdad que es un sector muy minoritario, pero digamos que hay una crítica al propio régimen franquista. Donde no se produce la crítica es en la propia brigada político-social, porque claro, es una policía totalmente ideologizada y totalmente al servicio del régimen franquista, ¿no? Luego sí que en los años de transición hay un movimiento sindical importante, ¿no? De policías demócratas y demás, pero digamos que en el franquismo no hay ningún tipo de ruptura, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como sectores que habían estado siempre al lado del régimen, pues se movilizan, ¿no? Contra la propia dictadura. Creo que vamos a tener un problema técnico que no nos haya pasado desde hace un tiempo, la verdad. Parece ser que ha habido alguna cosa con Zoom y de repente nos quedan 4 minutos 50 de reunión. No sé si habrá una especie de ampliación ahora de esta que te permite ampliar ahora o tendremos que hacer una parada. Entonces vamos a seguir charlando. Si de repente veo cuando queda un minuto que la cosa no da para más, lo que hacemos simplemente es que hacemos otro enlace y seguimos la conversación, ¿vale? Lo digo de cara a los espectadores sobre todo, que no os preocupéis si de repente hay una especie de cartel, pondré algo, ¿vale? De que volvemos enseguida. David, sigue. Luego se añade otro sector, que es el sector de los grupos terroristas. Y aquí aparece el asesinato de Melitón Manzanas, que a la gente a lo mejor le suena ahora un poco más por la serie esta que salió de Movistar. Que no sé si te gusta la serie, no sé si te la sabes. Sí, la serie me gustó mucho, me pareció muy interesante. De hecho, las 2 series que dije antes es esta, la del día de mañana, o sea, perdón, la de La Línea Invisible, que es la de Melitón Manzanas, y el día de mañana, que está también muy interesante, que es del mismo director, que también habla de la Brigada Político-Social en Barcelona. Y la verdad que la serie me gustó mucho porque refleja muy bien pues, todo el ambiente de la época, cómo se organizó ETA y demás, y luego todo el tema de cómo planificaron el asesinato de Melitón Manzanas y demás, ¿no? Y también reflejan lo que era este personaje, ¿no? Melitón Manzanas, que no solo era un personaje sádico, sino que era un personaje que tenía su propia vida, tenía su familia, porque eso a veces cuando se habla de los torturadores o de los represores, pues parece como que son seres diabólicos, malignos, que parece que salen del infierno. Y no, esta gente también eso, tienen familia y tienen hijos y tienen su vida propia y demás, ¿no? Y yo creo que hay que reflejar también eso porque también no es que les humanice, sino que no les ridiculiza, ¿no? Porque eso, cuando se habla de los represores se puede tener el tema eso de caricaturizarlo, sino hablar de ese aspecto, ¿no? Porque es importante, porque claro, eso, el tema de lo que decía Hannah Arendt, ¿no? De la banalidad del mal, ¿no? De que son
pues gente como nuestros vecinos, que pueden ser nuestros vecinos, nuestra gente de nuestro barrio, que son los que son, pueden ser los represores, ¿no? Que no son gente eso salida del infierno, ¿no? Sino que son gente normal. Sí, es algo que últimamente también se ve mucho con el tema de la referencia. No, Putin es un loco. Claro, eso. No es un loco. O sea, veamos qué es lo que pasa Exacto, eso es. y entendamos el asunto. Pero decir que es un loco es reducirlo todo a que lo ha hecho todo porque sí. Y no es el caso. Claro, eso es. Sin embargo, cuando hablamos de Melitón Manzana, no era un cualquiera y eso se ve en la respuesta que hay por parte del régimen, porque tú dices una serie de datos que a mí me dejaron, vamos, muy sorprendido, porque dices que la Guardia Civil concentró en el País Vasco al 20% de sus efectivos al día siguiente, detuvo a 1.953 personas y mantuvo el estado de excepción durante 3 meses. O sea, que debió ser una barbaridad aquí. Sí, la verdad que fue salvaje, ¿no? La represión en el País Vasco, ¿no? Y no solo contra gente de ETA y demás, sino con gente, pues, nacionalistas vascos, comunistas y demás, que se movilizaban contra la dictadura. Y de hecho, bueno, desde ese año, ¿no? Porque una de las cosas que pasó fue que la Brigada Político-Social minimizó el fenómeno de ETA. Ellos creían que eran, bueno, que eran 4 bisoños soñadores, de hecho en el libro lo hablo, ¿no? Incluso decían que era el brazo armado del PNV, o sea, la policía no entendía lo que era el fenómeno de ETA y, por ejemplo, luego cuando pasó el asesinato de Melito Manzanas, ellos creían que, bueno, eso se iba a quedar en el País Vasco y que, bueno, eso, con reprimir, con mandar ahí a 4 guardias civiles y demás, pues ya acabamos con este problema, ¿no? Y sin embargo, luego, pues el atentado al Carrero Blanco, el atentado a la calle del Correo, que sucedió en Madrid y todo, ahí tú ves cómo el fenómeno de ETA fue mucho más allá, ¿no? Del propio País Vasco, ¿no? Y es curioso, ¿no? Eso, cómo las autoridades policiales, de la Guardia Civil y tal, perdieron la perspectiva, ¿no? De lo que eran estos fenómenos, ¿no? Y el cambio social del propio país, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, no tiene nada que ver con el tema de ETA, pero bueno, al ver un documental, los documentales estos de Victoria Plego de la Transición, que bueno, tienen sus cosas, pero hay una entrevista muy interesante que le hacen a Pío Cabanillas, que era el ministro de Información y Turismo en aquellos momentos, y hablando de la revolución de los claveles, de la revolución en Portugal, en el 74, contaba que lo vieron en un cine, vieron un reportaje que había hecho Televisión Española, y un guardia civil dijo, nada, esto se soluciona con mandar una división de la Guardia Civil. O sea, aquí tú ves cómo las autoridades policiales, la Guardia Civil y tal, no entendían los cambios sociales que están dando tanto a nivel de España como de Europa, ¿no? Y es interesante cómo, pues eso, perdió una perspectiva, ¿no? Estos miembros de la Brigada Político-Social sobre fenómenos como ETA, comisiones obreras, etcétera, ¿no? Creo que nos vamos definitivamente a caer en cuestión de segundos. No sé si directamente hacerlo ya, es que aquí pone menos de 1 minuto, pero no pone los segundos. Ay. Vale, no pasa nada, vosotros me oís. Así que en un segundito estamos de nuevo. Esto no nos haya pasado antes, pero es que se ve que ha habido algún pequeño cambio. No os preocupéis que para la semana que viene lo tenemos solventado. Estoy ya en ello, pasándole el enlace a todo el mundo. A todo el mundo, bueno, a ver, relativamente hablando. No se lo estoy pasando a Vladimir Putin, por ejemplo. Estaría feo. Te escucho, por desgracia, madre que te trajo. Vale, estamos ahí, ya lo tiene David y estoy pasándoselo a nuestro invitado, a Pablo. La parte buena es que no ha habido ningún corte de pregunta. Porque eso sí que sería dramático, porque la cabeza que yo tengo... Sí, eso es. Ay, me ha hecho mucha gracia eso. Vale, David ya está con nosotros. Lo que no estamos es... ¿Se nos oye o se nos ve? No se nos ve, pero sí se nos oye. Sí, venga, voy a ponerte la cara en la pantalla para que estés tranquilo. A mí no hace falta, ¿eh? Como si me quieres tapar con la portada del libro. Ahí Ya estamos. Estamos, y además ha sido perfecto porque no ha habido interrupción de preguntas. Y no solo eso, sino que además ahora estamos con el fondo perfecto seleccionado. O sea que podemos continuar. Genial. Muy bien. Estábamos hablando de cómo la Brigada Político-Social había infravalorado de alguna manera el fenómeno de ETA, pero creo, y ya te lo pregunto como especialista en el periodo, que existe también no sé cómo definirlo, no sé si llamarlo también infravaloración por parte de hoy en día los historiadores, de lo que es el fenómeno del terrorismo en España,
porque muchas veces cuando se estudia determinados actos terroristas, determinados atentados, se estudian casi como algo emocional, como las consecuencias directas del atentado, pero no se estudia desde una perspectiva histórica. Entonces, en casos como el asesinato de Melitón Manzanas, el de Guerrero Blanco obviamente sí que está más estudiado desde ese punto de vista porque por las consecuencias que tuvo, pero me da la sensación de que falta literatura científica en torno al terrorismo y a determinados actos terroristas. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, joder, todo el tema de ETA y demás, falta mucho, bueno, se ha estudiado un poco más últimamente, pero joder, todas las discusiones políticas, ¿no? Que se tenían, ¿no? Porque como bien has explicado tú, claro, ETA, sobre el fenómeno de ETA o del FRAP, ¿no? Bueno, sobre el fenómeno de lucha armada o terrorismo, ¿no? En España, tiene que ver mucho con el contexto internacional, ¿no? Pues eso, pues la Revolución Cubana, el nacimiento de las guerrillas, las teorías del guerrillerismo del Che Guevara, la guerra de Vietnam también, ¿no? Ho Chi Minh y demás, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Todo eso, o los movimientos coloniales, ¿no? En África y en Asia y demás, ¿no? O sea, la lucha contra el colonialismo, ¿no? Tiene todo eso mucho que ver, ¿no? De hecho, tú, yo he leído algunos materiales de ETA, de la época y demás, ¿no? Y todos los debates políticos que tenían, ¿no? O sea, que para llegar hasta el tema del terrorismo hubo mucho debate, ¿no? De hecho, por ejemplo, la serie esta de Movistar, yo creo que se refleja bastante bien, ¿no? Todos esos debates que había, ¿no? Entre pues, un sector más vinculado pues, a la lucha obrera, a las huelgas, al movimiento de masas y demás, y luego, pues eso, el tema del terrorismo individual, ¿no? Bueno, el fenómeno del terrorismo. Y como incluso, pues eso, en los años 70 y demás, incluso hubo divisiones dentro de la propia ETA, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el atentado a la calle del Correo en el año 74, hay una división, ¿no? Porque hay gente que, pues claro, porque de repente pasan de asesinar a policías y demás a acabar con civiles, ¿no? En el atentado a la calle del Correo, aunque no era su objetivo principal, pero bueno, asesinaron a civiles. Y, y digamos que hay una división, ¿no? Porque hay gente que no está de acuerdo con esos temas y demás, y bueno, digamos que apto por los movimientos políticos y demás, y bueno, hay muchas rupturas, ¿no? De lo que es de ETA y de lo que es el fenómeno de ETA, ¿no? Entonces, falta ese estudio porque eso, lo que tú dices, ¿no? Muchas veces parece que se ve como si fuera algo, pues eso, algo, asesinan por eso, por emociones o por un sentimiento, y no, aquí hay una. Antes de asesinar a alguien, pues eso, hay un debate político, ideológico y demás que les lleva hasta eso, ¿no? Y es lo que igual queda por analizar en profundidad, ¿no? De hecho, también las consecuencias de esos atentados se estudian un poco porque yo he buscado información sobre, por ejemplo, la actividad terrorista de extrema derecha y hay muy poco escrito, hay muy poco. O, por ejemplo, en esas divisiones que tú mismo comentabas de ETA, no se habla de las divisiones que tienen a nivel nacional. O sea, siempre se habla de ETA como algo, un fenómeno del País Vasco, cuando en realidad la fragmentación de ETA hace que nazcan partidos a nivel nacional, partidos políticos, y eso es muy difícil rastrearlo hoy en día, porque se ha escrito muy poco sobre eso. Sí, no, de hecho, por ejemplo, el atentado del Carrero Blanco, el de la calle del Correo en Madrid, no los hubieran podido hacer si no hubieran tenido gente en Madrid, ¿no? Que les hubiera apoyado y demás, ¿no? El caso, bueno, Eva Forés, ¿no? Famoso, ¿no? Que escribió el libro de Operación Ogro sobre el atentado del Carrero Blanco y demás, pues fue una de las principales ayudas que tuvo en Madrid, ¿no? ETA y demás, ¿no? Y es interesante ver que es lo que no entendía la brigada político-social, ¿no? El apoyo que tuvo ETA en esos momentos, no solo eso en el País Vasco, sino fuera, ¿no? Sobre todo pues eso, en zonas como Madrid, Cataluña, etcétera. Y luego cómo se crean diferentes movimientos. No sé si el MC, el movimiento comunista, estaba muy vinculado a gente de ETA y demás, pero es interesante, ¿no? Ver cómo pues, se crean diferentes partidos políticos a raíz de ETA. Y luego también cómo pues Europa, ¿no? Por ejemplo, pues cómo se veía, ¿no? Por ejemplo, el famoso juicio de Burgos, ¿no? En el año 70, ¿no? Que se juzga a varios militantes de ETA, cómo había como una contestación internacional impresionante, ¿no? De hecho, primero se les condenó a muerte y luego Franco tuvo que conmutar las penas porque hubo una contestación internacional impresionante, ¿no? De movilizaciones, de manifestaciones. Y luego, por ejemplo, con los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre del 75, las movilizaciones de Europa fueron impresionantes. De hecho, incluso se llegó a quemar embajadas, ¿no? Españolas como en Portugal y demás, porque eso, el franquismo, digamos, que tenía una condena total, ¿no? Y mucha gente, no solo en España, sino incluso en Europa, apoyaba a ETA, ¿no? Y apoyaba estos fenómenos contra la dictadura franquista, ¿no? Y los consideraban prácticamente como héroes, ¿no? Porque, claro, consideraban el régimen franquista pues, un régimen represivo, asesino y demás, ¿no? No quería meterme mucho en esta entrevista en el tema de las torturas que están más que atestiguadas y tú haces incluso un catálogo de
de los tipos de torturas que había, aunque tampoco incide en ello, porque eso al final es algo morboso que que no aporta mucho. Pero sí que me interesa el papel que tuvo la CIA precisamente en esa labor represiva y en concreto en las torturas. Sí, la verdad que, bueno, uno de los grandes aspectos de mi libro así novedosos, yo creo que es porque lo de la Gestapo sí que es más conocido, ¿no? O más reconocido, ¿no? Por otras investigaciones, la relación entre la Gestapo y la brigada. Pero sí que es verdad que el tema de la CIA, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ver cómo pues eso, en los finales de los años 50, ¿no? Cuando digamos que la España franquista de Estados Unidos comienzan a hacer relaciones, ¿no? Empiezan a tener relaciones económicas, bueno, las famosas bases militares, ¿no? Y demás, la visita de Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, en el año 59 a España, pues claro, aquí ves cómo pues, se crea una red de relaciones muy importante que afecta a la propia brigada, ¿no? De hecho, varios miembros de esta brigada, ¿no? O varios jefes de policía viajan a Estados Unidos para recibir cursos de instrucción policial, entre comillas, ¿no? Que pues básicamente pues eran cursos de tortura, ¿no? En un momento en que digamos que se empieza a experimentar con lo que es la tortura psicológica, ¿no? Porque empiezan a ver, ¿no? Que lo que es la tortura física, los golpes y demás no funciona como debería y digamos que pues empiezan a probar pues eso con tortura psicológica, ¿no? De hecho, el famoso manual Cuart, ¿no? De la CIA, creo que aparece en estos momentos, ¿no? A mediados de los años 50, ¿no? Que es un manual donde eso se experimenta, por ejemplo, con drogas también, ¿no? Pues eso, la experimentación con la tortura psicológica, el eso, pues intentar comprender al enemigo. Y digamos que la CIA traslada todo esto a la propia brigada político-social, ¿no? Y digamos que, bueno, las relaciones fueron tan estrechas que incluso, bueno, en el libro lo hablo, pero hay una operación muy famosa, que es la operación, bueno, conocida en aquellos momentos, que era la operación Beria, que fue el intento de búsqueda del jefe de los servicios secretos con Stalin, ¿no? Que supuestamente se había refugiado en España y el senador McCarthy, que era el senador de la caza de brujas, que bueno, persiguió comunistas en Estados Unidos, pidió un informe a la Brigada Político-Social sobre si este hombre estaba aquí o no. Porque, bueno, supuestamente había aparecido un artículo en la BBC diciendo que Beria, este hombre estaba aquí en España, realmente no. Pero es interesante, ¿no? Ver cómo estas relaciones fueron mucho más profundas de lo que se creía hasta el momento, ¿no? Y yo creo que es un aspecto muy interesante a analizar, ¿no? Ver qué les enseñaban en esas escuelas, qué analizaban y demás, porque es algo a profundizar en futuras investigaciones. Y sin embargo, todavía hay espacio para la pérdida de respeto hacia la brigada político-social. Y hay una frase que me gustó mucho de un testimonio que cita, que es del superagente Conesa, que probablemente sea la persona más citada a lo largo del libro. Del superagente Conesa me he reído yo todo lo que me ha dado la gana. Sí, sí, la verdad que. Bueno, no me acuerdo quién dijo. Jorge Semprún, ¿no? Me parece que es del libro de Jorge Semprún, sí. Que dijo también que era una mierda la policía de Conesa, ¿no? Y demás. La verdad que sí, que es interesante, ¿no? Yo creo que Semprún se refiere a eso, ¿no? A cómo, digamos que. Claro, porque en los años 40, digamos que la brigada político-social conoce a la mayoría de la gente que está metida en la oposición. Porque, claro, muchos habían actuado a cara descubierta, digamos, en la Segunda República, o sea, en movimientos sociales, en el Frente Popular, en sindicatos y luego en lo que es la Guerra Civil, ¿no? Pero, claro, en los años 50 aparece nuevos movimientos sociales, o sea, un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento estudiantil, ¿no? Estos hijos de los vencedores de los que hablábamos antes, luego son el movimiento de la cultura. Claro, estos son gente que no tienen fichada, que no saben quién son, ¿no? Entonces les cuesta mucho más a la brigada el poder detenerlos. Luego, cuando los detienen, claro, luego es a partir de los años 60, 70, aunque detengan a muchos de esta gente o incluso a dirigentes, digamos que el movimiento se consigue reorganizar muy rápidamente, ¿no? Porque, y una de las cosas que quiero destacar del libro, que bueno, no sé si hablaremos y tal, es el tema de cómo la oposición antifranquista hace frente a la propia represión, ¿no? O sea, cómo se prepara, ¿no? Para luchar contra las torturas, para hacer frente a pues eso, cómo hacer frente a las detenciones, cómo, por ejemplo, esconder propaganda, cómo eso, si te detenían, cuando, pues eso, cómo hacer frente a las torturas tanto físicas como psicológicas. O sea, la propia oposición se enfrentaba a la represión y es muy interesante, ¿no? Ver cómo la propia oposición se preparaba ante las torturas y demás. Y cómo, pues eso, la brigada político-social, digamos que, pues eso, a partir de los años 60, 70, le cuesta mucho más el detener a gente y cuando los detenían, el movimiento se volvía a reorganizar, ¿no? Entonces, no estoy tan de acuerdo en la frase esa de que fuera una mierda, porque bueno, tampoco es así, pero sí que, pues eso, lo que hablábamos antes, fue ineficaz para entender los cambios sociales que están dando en España en ese momento, ¿no? Y además las dificultades que ya estábamos comentando antes. Mi padre, por ejemplo, cuenta que muchos de sus compañeros, él era miembro del PT, el Partido del Trabajo y de la Joven Guardia Roja Española, y él cuenta que muchos compañeros al final acababan saliendo porque eran hijos de militares o hijos de algún funcionario y al final le daba más miedo a la policía hacer algo contra ellos por las consecuencias que pudiese tener
que otra cosa. Luego ya hay un tema, el gran tema, creo yo, del libro y sobre el que más te estarán preguntando es la reconversión cuando llega la transición. Cómo esos policías, qué pasa con esos policías de la Brigada Político-Social cuando llega la democracia. Y tú hablas de que, bueno, lejos de ser depurados, la mayor parte siguen trabajando e incluso promocionan y son condecorados. Sí, totalmente, ¿no? O sea, uno de los grandes temas, ¿no? Del libro, que es verdad que otros historiadores, ¿no? Y de hecho, en los últimos años, por suerte, ¿no? Ha habido grandes investigaciones, no solo de periodistas, que son los que más han hablado de este tema, pues, en años anteriores, ¿no? Sino investigaciones, ¿no? Como la de Sophie Baby, ¿no? El mito de la transición pacífica, que es si no habéis leído, es un libro espectacular, ¿no? Donde desmiente, ¿no? Lo que es todo el mito, ¿no? De que España, pues, fue un país pacífico en esa época y demás, ¿no? Y toda la violencia policial, política que hubo en esos momentos. Y bueno, ahora ha salido un libro de David Ballester sobre la violencia policial en esos años. O sea, está habiendo investigaciones muy sólidas, ¿no? sobre este tema. Pero está claro, ¿no? que mi libro arroja muchos nombres, ¿no? de gente, ¿no? Que estuvo en la Brigada Político-Social, que de la noche a la mañana se convirtieron, ¿no? en superagentes demócratas, ¿no? Y en miembros de la policía democrática, ¿no? Sin ningún tipo de depuración, ningún tipo de juicio. De hecho, los juicios sí que hubo gente, ¿no? Que se atrevió a denunciar torturas y malos tratos, pero con la ley de amnistía, ¿no? Esa famosa ley, ¿no? De la que se ha hablado también mucho ahora con el tema de la memoria histórica y demás. Esa ley joder, porque la amnistía fue una lucha de la izquierda, ¿no? Y una lucha de la oposición, ¿no? Contra la dictadura, pero claro, esa ley fue utilizada, ¿no? Para, en su segundo artículo, pues perdonar, entre comillas, y que no se juzgaran pues, los crímenes que habían cometido militares, políticos y policías y jueces durante la dictadura, ¿no? Y claro, pues todos los juicios que hubo en esos momentos, yo de hecho en el libro lo hablo, ¿no? Como algunos policías que incluso habían sido multados y habían sido enjuiciados por malos tratos, esos juicios quedaron en un cajón, ¿no? Y pues eso, pues por ejemplo el famoso antes Roberto Conesa, ¿no? Que es uno de los principales miembros de la Brigada Político-Social que participó en la detención de las 13 Rosas en el año 39, tú lo tienes 40 años después, al lado de Martín Villa, en plena democracia, pues eso, siendo condecorado y siendo nombrado miembro de la brigada, de la brigada antiterrorista, ¿no? Y siendo jefe de la brigada antiterrorista. O sea, aquí ves cómo incluso, no solo que no fueran depurados, como por ejemplo en el caso de Portugal, donde la policía política de la dictadura sí que fue depurada, sino que incluso eso, pues recibieron condecoraciones y fueron ascendidos en la policía, ¿no? Y las voces críticas que sí que hubo en ese momento, ¿no? Contra este proceso de reconversión, ¿no? Como el caso de Gregorio Morán, ¿no? Que criticó a Roberto Conesa en varios artículos en esos años, pues incluso fueron represaliados y tuvieron consejos de guerra, ¿no? Por escribir artículos pues señalando a esta gente como torturadores, ¿no? Y digamos que pues eso, estos policías pues luego pues fueron jubilándose con extraordinarias pagas, ¿no? Hay una cosa que eché un poco en falta en el libro, pues no sé si es algo muy común o si tú lo has omitido porque en realidad era algo más anecdótico. Y es que muchos de estos policías, cuando llegó la democracia, no dieron el paso a la policía democrática, sino que reconvirtieron sus carreras. Y en el caso de Murcia tenemos a un conocido miembro de la Brigada Político-Social que con la democracia se convirtió en fiscal. Dieron el paso a la judicatura. Hostia. No jodas, hostia. Y claro, ahí era más grave todavía porque utilizaban su puesto para continuar persiguiendo. Y este caso de Murcia en concreto es que tenemos constancia de que siguió persiguiendo a determinados activistas ya en plena democracia, utilizando su puesto. Claro. Qué fuerte. No, claro, yo, a ver, primero por la cuestión de acceso a las fuentes que habíamos hablado antes, la dificultad es que, claro, yo de hecho, o sea, por ejemplo, a mí en la tesis y en el libro me hubiera gustado hacer una historia mucho más institucional de lo que es la propia brigada, ¿no? Y más allá de hablar de nombres, también hablar de esa historia institucional, pero claro, es que es muy difícil por el tema de acceso a las fuentes. Por ejemplo, yo intenté tener listados de los policías que estaban en la propia brigada político-social y es que es muy difícil, es imposible conseguirlo, ¿no? Entonces, claro, poder perseguir, ¿no? Las biografías de estos miembros, pues es muy difícil. Y claro, tú puedes saber mucho de las biografías de los policías pues, más famosos, ¿no? Pues eso, los González Pacheco, los Roberto Conesa, etcétera, ¿no? Y es que, claro, por ejemplo, para poder conseguir la documentación de estos agentes, pues tienes que esperar a que mueran, o sea, que hayan pasado 25 años de su muerte y luego, después de eso incluso, pues tener constancia con una esquela o con una fe de fallecimiento de que esa gente ha muerto, ¿no? Porque tú puedes saberlo, pero si no tienes la constancia documental, pues claro, tú no puedes ir al archivo y pedir esa documentación, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con ese obstáculo, ¿no? Y luego, pues eso, yo me quiero centrar más en las carreras policiales, pero sí que es interesante. De hecho, a ver, yo en el libro, digamos que es un primer libro sobre
sobre este tema en todas sus dimensiones. Pero queda muchísimo por investigar, ¿no? Por ejemplo, la actividad de la Brigada Político-Social en zonas como Murcia o Galicia, ¿no? Sería muy interesante, o ver eso en zonas donde no hubo tanta oposición al régimen, ¿no? Pero sí que la Brigada Político-Social actuó, ¿no? Y luego ver las carreras, ¿no? De cómo se reconvirtieron, no solo en lo que es la administración pública, sino incluso en la empresa privada, ¿no? Como el caso antes que hablamos de González Pacheco o Villarejo, ¿no? El famoso Villarejo, que Villarejo estuvo en la Brigada Político-Social, de hecho lo hablo en el libro, ¿no? Y luego pues, se ha reconvertido y, bueno, lo tenemos en la plena actualidad política y social, ¿no? Entonces es muy interesante porque, claro, eso, mucha de esta gente, tanto en la administración pública como en la empresa privada, pues siguieron sus carreras, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante el poder seguir analizando esto y no solo a nivel estatal o de ciertos personajes, sino incluso a nivel local, ¿no? Y hablando de la institución como tal, tú señalas la Comisaría General de Información como heredera, ¿no? de lo que fue la Brigada Político-Social. Y hoy en día toda la información relacionada con esa Comisaría General de Información, que sigue existiendo, se sigue considerando información clasificada. Esto supone también una dificultad a la hora de investigar para vosotros. Claro, totalmente, ¿no? De hecho, eso, la ley de secretos oficiales que es del año 78, claro, todo lo que afecte, entre comillas, ¿no? A la seguridad nacional y demás, aunque hayan pasado esos 40 o 50 años, pues no se puede consultar. Todo lo que pasó en el 23F, los GAL, o sea, todo el tema del terrorismo de Estado, es que no se puede consultar nada, ¿no? Y pues tienes que ir a otras fuentes, ¿no? A la hemeroteca, a la prensa, a testimonios, porque es muy, muy difícil, ¿no? Y claro, pues eso, todo lo que afecte a este cuerpo, pues es complicado de saber, ¿no? Pero, pues eso, claro, porque este tema de la Brigada Político-Social, o sea, yo mi labor de historiador también la veo como una labor también de, pues, entender los problemas del presente, ¿no? De por qué pasan estas cosas, ¿no? Porque, pues, todo lo de la Operación Pegasus, la Operación Kitchen, la Policía Patriótica, tiene que ver con muchas de las cosas que no se resolvieron en el pasado, ¿no? Yo, bueno, lo entiendo así, ¿no? Pues toda esa nueva depuración de la policía en los años de la transición, todo el tema de la guerra sucia, tiene mucho que ver, es un hilo, ¿no? De hecho, yo en mi libro también me interesa mucho ese hilo, ¿no? Ese hilo conductor desde la creación de la Brigada Político-Social hasta nuestros días, ¿no? Porque yo creo que muchos de los problemas del presente de la policía, otro ascenso de los sindicatos de ultraderecha, Jusapol, etcétera, en la policía, yo creo que tampoco es casual, ¿no? Tiene que ver con mucho, con esa, pues eso, con esos elementos racionales que siempre ha habido en la policía, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Y yo creo que no podemos consultar esa información, ¿no? De la Comisaría General de Información, pero sí que, bueno, a través de lo que ha salido en los últimos casos, estos escándalos policiales, pues podemos entender por qué pasaron, ¿no? O sea, por qué están pasando por el pasado, ¿no? Y por lo que pasó en el pasado. De hecho, para que la gente entienda que no son elucubraciones, no son suposiciones, el propio Villarejo fue miembro de la Brigada Político-Social. Sí, de hecho, fue curioso porque yo no, o sea, no busqué nada sobre Villarejo, ¿no? Sí que, bueno, cuando tecleé sobre Villarejo en Wikipedia ponía que era miembro de la Brigada Político-Social, pero no vi ningún enlace y tal, y dije, bueno, esto lo descarto para la tesis o para el libro. Pero luego haciendo esto, pues eso, buscando otras fuentes, ¿no? Nos pasa mucho a los historiadores que buscando información de otra cosa te encuentras otra cosa más interesante. Pues viendo el expediente del Roberto Conesa, de este hombre que hablábamos antes, cuando habla de las últimas detenciones en el año 75 de estos militantes del FRAP, ¿no? de esta organización y demás antifranquista, de repente te encuentras que una condecoración que hacen a militantes o sea, a miembros de la Brigada Político-Social por detener a esta gente, de repente ves el nombre de este tío de Villarejo y dices, hostia, aquí está la prueba documental de que es miembro de la Brigada Político-Social, ¿no? Y la verdad que es interesante ver cómo, pues eso, el hilo, ¿no? De cómo estos miembros y eso, en Villarejo lo ves, ¿no? Cómo, pues, este tío fue miembro de la Brigada Político-Social y ya está probado documentalmente. Y ahora que ojalá algún día podamos acceder al expediente de Villarejo, pero claro, hasta que no muera y pasen 25 años de su muerte. De hecho, por ejemplo, el expediente de Villa en línea hasta 2045 no se va a poder consultar completo, ¿no? Sí que en el diario.es hace un par de años o 3 sí que sacaron algo de su expediente, pero su expediente completo no vamos a poder consultarlo hasta dentro de, pues eso, de 20 y pico años. Entonces, claro, Villarejo no sé hasta cuánto tenemos que esperar, pero yo creo que los expedientes personales de esta gente deberían estar abiertos al público, ¿no? Porque son gente que cometieron, yo entiendo, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, crímenes de derechos humanos, y yo creo que por lo menos las víctimas, los investigadores, tenemos que tener acceso a ellos para poder entender la verdad, ¿no? Me parece un cierre genial porque nosotros siempre defendemos esos vínculos entre pasado y presente para que la gente entienda la utilidad de investigar el pasado. Y así que es el momento de volver a recordar La secreta de Franco, de la editorial Espasa, de Pablo Alcántara.
Y te iba a preguntar, solo ya la última, porque fue una curiosidad que me surgió a mí. Al principio del libro utiliza el término bando nacional y sin embargo nosotros en nuestras publicaciones siempre evitamos utilizar el término bando nacional porque nos da la sensación de que es como reincidir en su relato. Entonces siempre utilizamos el término, la idea bando rebelde o bando sublevado. Sí, no, ya, la verdad que, bueno, igual porque yo también intento huir de esa terminología, pero bueno, yo que sé, a veces que se te pasa y demás, ¿no? De hecho, eso, yo prefiero utilizar rebelde, sublevado, incluso lo de bando también, porque ha habido mucho debate, ¿no? Sobre si utilizarlo de bando o no, porque claro, hubo dos bandos realmente en la guerra civil, porque fue un golpe de Estado primero, ¿no? Antes de guerra civil, ¿no? Entonces, claro, utilizar el tema de bando también es complejo, ¿no? Pero por lo menos el tema de nacional, claro, porque los dos bandos fueron nacionales. Claro, el tema de, no, claro, los otros eran extranjeros, soviéticos, bolcheviques, claro. La verdad que pues, ha sido un fallo mío, yo creo que para las próximas ediciones lo intentaré corregir porque yo intento también utilizar, cuando hablo de esto, de eso, sublevado, rebelde, golpista o franquista, aunque es verdad que en los primeros momentos no es franquista, pero bueno, luego sí que cuando avanza la guerra lo es. Y no utilizarlo en nacional porque los dos bandos eran nacionales, ¿no? Bueno, y ya para aligerar un poco esa anécdota que hemos puesto en Twitter del error de la esfera pública, ¿no? Que se coló en No, el... sí, de hecho, bueno, un amigo mío me lo mandó por WhatsApp. Yo no me había dado cuenta, la verdad. Yo que sé, cuando escribes el libro y demás, y de hecho, joder, también ha pasado por corrección de editores y demás, eso que no solo lo he corregido yo, sino que ha pasado por más manos. Y la verdad que a todos se nos ha escapado, ¿no? Pero bueno, está graciosa. Y yo no me he dado cuenta hasta que me lo mandó un amigo, ¿no? La semana pasada, de hecho. Y luego, la verdad que me reí y la verdad que eso lo tendré que corregir para las próximas, pero bueno, hay que darla para la posteridad, no lo de escena pública. Y que sepas que nosotros nos reímos también con otra cosa, que eso no hemos publicado, que fue una fotografía tuya que se publicó en una entrevista que habías hecho. Juanje, ¿tú te acuerdas en qué periódico era? La del diario, ¿no? Con las dos chicas, ¿no? Sí, creo que sí, esa. Sí. Que parecía una portada de Zetangana o... Sí, sí, me decían mis amigos Los Ángeles de Pablo. Sí, sí, la verdad que, madre mía, cuando vi la foto dije, hostia, pero bueno. También hay que aligerar un poco estos temas y darle un poco de gracia, ¿no? Pues nada, era para terminar un poco arriba porque la gente habrá visto esto se ha puesto muy intenso ya hacia el final. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por venir a hablar de tu libro con nosotros. Le decía antes de que entrases que, bueno, yo no he intervenido mucho porque tras cosas tengo coronavirus y no paro de toser. Hostia. No sé si me has visto. No paro de Sí, toser. te he visto. Entonces no quería hacer preguntas y de repente empezar a... entonces, que he escuchado con mucha atención porque es de estos temas que no he tocado nunca, pero cuando en su momento se propuso me pareció muy interesante y desde luego, como muchas veces, el otro día estábamos en la cárcel y comentábamos que lo que ocurre muchas veces con todos estos procesos es que, claro, y lo hemos comentado aquí mucho, son temas muy desconocidos porque ha sido difícil investigarlos y entonces cuando aparecen los historiadores con lo poco que pueden juntar o lo mucho que pueden juntar y de nuevo escriben o empiezan a escribir sobre eso y ya aparecen esos comentarios de ya estoy reescribiendo la historia, ¿no? Perdón. Entonces nos hace gracia porque no es reescribir, es escribirla, que no se podía antes. Entonces, por eso digo que es muy interesante esta conversación, de verdad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Eso, por suerte, yo creo que en los últimos años, ¿no? Arnau, antes lo habéis mencionado, David Alegre, que lo habéis entrevistado creo, hace 2 semanas o así. O sea, están apareciendo muchos historiadores, investigadores valientes, ¿no? Que están atreviéndose a hablar sobre estos temas. También eso, están abriendo archivos y demás, documentación. Cuanto más abran archivos, más gente va a investigar estos temas. Y bueno, pues animo, ¿no? A la gente a que siga investigando estas cosas. Gente a raíz de mi tesis y mi libro se está animando a investigar sobre ello. Y también animo a gente a que os siga a vosotros, que joder, yo os sigo desde hace tiempo y la verdad que para mí es un orgullo estar con vosotros aquí. Os sigo desde el Condensador de Flujo y demás. Y la verdad que no, es interesante también, aparte de investigar estos temas y hablar de ello y hacer debates en la universidad y tal, yo creo que es importante el divulgarlos y hablar de ello y hacer estos canales, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la universidad actual, no solo en historia, sino a nivel general, es la falta de conexión con la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso, la divulgación, ¿no? Que muchas veces yo creo que hay gente que la desprecia, o sea, historiadores y tal, o investigadores que la desprecian, ¿no? Porque es como, voy a rebajar mi discurso, ¿no? Para hablar con la sociedad,
pues yo creo que sin divulgación, por mucho que investiguemos y hagamos cosas maravillosas, si no hay divulgación, la sociedad no lo va a conocer, ¿no? Y yo creo que canales como este son muy importantes y fundamentales y espero que los sigan y espero que esta entrevista haya sido de interés. Pues muchas gracias. A los espectadores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, muchas gracias por estar atentos y atentas. La semana que viene tenemos un programa que pinta muy bien. Tendremos con nosotros a 2 miembros del Laboratorio Temporal, que es un laboratorio de la UMU dedicado, de la Universidad de Murcia, dedicado a la investigación del pasado. En este caso vamos a hablar de la ley de educación, de la educación de la educación histórica, sobre historia en secundaria, así que es un tema que estuvo muy candente hace unos meses por la reciente publicación de los distintos reales decretos, etcétera. Y bueno, vamos a ver qué tal, cómo ha sido la educación en otros países, no solo en España, cómo es la educación en España y un poco hablar de esa ley, a ver qué se puede decir. Así que la semana que viene os esperamos aquí. Muchísimas gracias.